Termo presenta. Bienvenides, esto es Lo que faltan son financistas, el podcast de cine nacional de Termo, en el cual después de un año limpiamos un poco la casa rodante, sacamos a Santiago Valde adentro y nos subimos de vuelta en un viaje a las rutas argentinas, por un lado con una familia muy interesante y por el otro con un grupo de adolescentes que no tienen ningún tipo de carisma. Así que porque tenemos que viajar todo para allá. ¿Cómo Todos? Toda la familia completa. Así que vamos a hacer un lindo viaje. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo. El mío, Pablo Biancalana. Yo soy Ana Lentini. Y como habrán escuchado, vamos a estar hablando por un lado de Familia Rodante y por el otro de R-Way Cuatro Caminos. Creo que no hace falta aclarar qué parte del podcast va a ocupar cada una, así que vamos a arrancar rapidito con la buena. Familia Rodante, película del año 2004, dirigida por Pablo Trapero. Pablo Trapero nuevamente, otra vez en este podcast, ya lo habíamos mencionado cuando hicimos el podcast de El Bonaerense, por ejemplo, y El Clan, si no me equivoco. Sí, esas dos. Así que bueno, nuevamente Pablo Trapero formando parte de la película buena, ¿no? O por lo menos a nuestra consideración. Esta película, la verdad que yo no la tenía muy vista. Sí suele estar, no sé, en algún zapping cuando por ISAT o algo por el estilo, pero no es una película que pase así como, bueno, que te la ponen un domingo en Canal 13 o en Telefe, creo que nunca la vi así. Y bueno, verla, la verdad que no la había visto así completa y la verdad que me llamó la atención, que seguramente ustedes también, o no sé, pero es el reparto, que son actores no muy conocidos o prácticamente diría desconocidos, así que nosotros hoy les vamos a llamar como, no sé si están de acuerdo, claro, y no sé si como los personajes, sino como se dicen en la película, como gordo, pelado. Como el apodo. Es un partido de fútbol 5. Claro. Graciana Chironi es Emilia, Ruth Dobel actúa como Claudia, Nicolás López como Matías, Federico Esquerro como Claudio. Bueno, yo creo que el único conocido es Elías Viñoles. No sé si ustedes lo conocían de antes, pero después el resto... No, a Elías no, Elías es Gustavo, ¿no? Sí. El hijo adolescente, sí. El jovencito, no, digamos. yo tenía claro, un poco más sí. vista la prima, que no sé si de algún producto de Cris Morena me sonaba o algo así. A mí me suena de cebollitas por ahí. De cebollitas, claro. Más sí. ese perfil. Pero no hay o sea, no es una película que para la época ya había grandes figuras y había figuras medianamente reconocidas. Esta película es posterior de Pablo Trapero, me refiero a El Bonaerense, por ejemplo, que en El Bonaerense sí ya participan algunos actores que en su momento ya se conocían un poco, si bien no eran... no sé, Ricardo Darín, a ese nivel de fama, pero sí ya eran personajes que uno los relacionaba mucho más con con el medio. Pero a la distancia hoy tampoco se los ve a estos actores. Yo por lo menos la verdad que no los recuerdo en otro lado. Y me parece que es algo muy significativo de esta película, porque no sé qué les parece a ustedes, pero... creo como que te mete mucho más en esta relación de familia. Sí, al no conocerlos es como que te compras la idea que realmente son una familia. Y aparte de eso, de lo de la familia, me parece que también puede estar desde una intención Es una película totalmente coral, no hay un protagonista. Entonces, si conseguís una figura con el presupuesto, o dos, puede ser que toda la atención del que la está viendo vaya por esos más conocidos, pensando que es la única historia que importa. Y me parece que está bueno en este sentido de decir, bueno, no hay protagonista, entonces que sea todo un reparto que esté al mismo nivel de conocimiento. Creo que
Lo más destacado termina siendo que la abuela es la abuela de Pablo Trapero y no es la primera vez que la utiliza en alguna película, estuvo en El Bonaerense también. Mirá, ese dato no lo tenía. ¿Sí? Hace explotador de ancianas el señor Pablo Trapero porque no sé con cuánto le habrá pagado a su propia abuela, de haber ahorrado bastante ahí. No sabemos si le pagó, claro. Y no solo, a ver, yo este dato tampoco lo tenía, pero un poco que sí, la película, por más de que sea esto, es una película coral, pero sí está en torno a la abuela. O sea, gira un poco en torno a cumplirle el deseo o cumplirle el regalo o esto de, bueno, su cumpleaños y después el viaje. Como que gira un poco en torno en satisfacer a la abuela. Así que bueno, si podemos elegir como no sé si protagónico, pero bueno, quizás Pablo Trapero, abarató costas. La abuela es el McGuffin, por así decirle. Claro. El viaje de la abuela. Es la excusa para que pase todo lo que pasa durante la película. Nada más. El casamiento es lo menos importante que hay. Y aparte, perdón, pero la abuela se pone bastante densa todo el viaje. Yo ya la hubiese dejado en el control de los gendarmes. Que me disculpen. Habla mucho esa señora. Habla mucho y dice cosas que no estaban muy buenas. Sobre todo con la nieta que claramente tiene una relación que no debería seguir con el marido. Los padres de la bebé. Y más o menos casi que la trata de convencer de que se quede, que trate de cambiarlo o que no lo puede cambiar. No, señora, dígale que salga de ahí. Si no se puede Y hablar, tu no marido pasa menos, nada. y tu marido menos. Bueno, ¿sabes Y cómo hay que es? llegar a un acuerdo, mujer. Bueno, no puedo. Pero hay que tratar de cambiar entonces. Bueno, ¿qué querés que cambie? Lo conocí así, va a ser así. ¿Y a seguir qué hacemos? Bueno, vamos como para contar un poco, esto es así, todo empieza, es una película que se va desarrollando muy, en esto que decíamos, primero en el cumpleaños de la abuela, que vemos todas estas imágenes y me parece que está toda esta sensación de... Hemos hablado mucho acá el largo y tendido cuando hicimos el podcast de Esperando a la carroza, en esto de hacer una comedia representando mucho la clase media argentina y esa representación. Y acá también existe eso. Está como... No sé si me relaciono tanto con el viaje en casa rodante, que me parece... una fascinación porque es como suceden un montón de cosas, no sé si son 12, 13 personas que están arriba de una camioneta que todavía no entiendo cómo entran, pero sí en esto de, bueno, el cumpleaños de la abuela, los comentarios de la abuela también, como esto de prestar esa atención, pero por otro lado esto que decía Lauta, de que sí, bueno, escuchás a la abuela pero no tanto, y en el medio de ese cumpleaños reciben un llamado, ¿no? Que tenían que ir a un casamiento que no me termina de quedar muy claro el parentesco. Yo creo que es La la sobrina. sobrina, claro. Pero que ni la conocía también, porque la elige como madrina. También la obligó la hermana de la vieja también desde allá, desde Misiones, metiendo mano cuando no tiene que meterse. Claro. Es una familia de mierda, la verdad. Sí, porque encima viajan todos y yo no sé qué tanto se conocen entre ellos también, porque como un poco no sabían, ¿viste? A dónde iban. Sí, los primos no sé cuánto hace no se veían. Rarísimo, son primos hermanos, tipo hijos de dos hermanas. ¡Ay, hola! Creo que con las últimas películas que venimos viendo tenemos que establecer una teoría de que a los primos hay que juntarlos cada tanto, porque si se ven cada 10 años van a querer coger. Estoy pensando en cuál... Ah, sí. Claro, sí, es verdad. Estaba tratando de hacer la relación. Sí, es verdad. Sobre todo en esta edad, ¿no? En esa edad, si son primos capaz más grandes, Aunque bueno, también en esta película hay un reproche de un viejo amor a la abuela cuando llegan a Misiones también. Y hacía más tiempo que no se veían. Volviendo un poco, porque me dio una sensación mientras veía la película de ver un par de cosas que después, o sea, nosotros la vimos antes, pero es una película que son varios años después, hay ciertas similitudes con los sonámbulos. Lo decíamos en el podcast que hicimos, obviamente el tema de los primos es totalmente distinto, como ocurre todo, pero lo que en los sonámbulos marcábamos con Hendler y Erika Rivas, que también había una cosa entre cuñados ahí, algo que aparentemente no se había resuelto antes. Bueno, acá lo vemos
seguro, acá sí pasó. Acá sí pasó algo claramente y quedó abierto, por lo menos para una de las partes. Porque la otra siguió adelante con su matrimonio. Bueno, vamos a contar que la abuela, esta persona que tomamos como protagónico, por así decirlo, tiene 2 hijas, que son hermanas, y cada una está casada con un señor. Con el pelado y el gordo. Claro, Claro. exactamente. Y parece que el pelado había tenido algo con su cuñada. Con Marta. Marta Sí. y Silvia es la otra. Claudia, Claudia. me parece. Claudia. Flashé. Bueno, y entonces durante todo el viaje, el pelado va a querer acercarse de nuevo a su cuñada. Sí, igual, recién estaba repasando más que nada el comienzo y el primer acercamiento que tiene el pelado con Marta es casi tan asqueroso como el final, porque lo primero que le dice... Claro, sos abuela, estás hecha mierda. ¿En serio? Ya el título de abuela. Yo no sé si es una estrategia como para decirle, bueno, che, tu vida es una cagada, empezá a pensarlo mejor, así como de entrada, ¿no? Para arrancar así, para romper el hielo. Y estoy pensando que el pelado no fue al cumpleaños de la abuela. No, y casi no va al viaje. Es verdad. Casi no va al viaje, inclusive en la conversación que tiene con Claudia, yo entendí que no iba a ir. Creo que deja la conversación como en no y después, bueno, corte A, termina yendo. Sí, a mí ahí lo que me pareció es que te representa con esa frase. Igual al pelado primero lo vemos en la cama ahí con su esposa, que es el primer acercamiento que tenemos de él. Y ya te pinta cómo es ese personaje, ¿no? Es como esa típica persona que sabe mucho, tiene, o sea, como que sabe todo, un poco desagradable también, no tan productivo parece él, su forma de ser tampoco, porque es medio que estorba durante todo el viaje, suma muchos problemas, Cuando tiene que atar la moto, todo el tiempo le hace observaciones. Sí, pero también, más allá de las interacciones con ella, que obviamente se entiende por dónde vienen, todas las interacciones con el gordo, el marido de Marta, siempre le está diciendo qué hacer. Es como que él siente que esa sería la vida de él y está tratando de decirle cómo hacerlo, ponerle gasoil a la camioneta, no me acuerdo cuántas indicaciones más. Sí, ese vínculo entre el gordo y el pelado me parece que es el mejor que se ve en toda la película, porque es como, te das cuenta que el gordo es un tipo mucho más con métodos cuestionables, pero es un tipo bastante operativo, como que, bueno, plantea las cosas que si hay problemas y, bueno, que se resuelvan como se resuelvan, medio los golpes, pero... Claro, sobre todo cuando llega su yerno en la moto. Claro. Claro, que en ese momento yo no entendí muy bien qué era lo que pasaba, porque digo, debe ser un tipo como que se les cruzó o tiene algo que ver, no había entendido, claro, después haces todo el linkeo y entendés por qué esa reacción. No, es que hay una escena unos minutos antes en que la hija lo llama, le dice que lo extraña, no le dice que venga, pero bueno, ahí es como que está insertado eso. Bueno, pero todo ese vínculo entre el pelado y el gordo es como que en cualquier momento estás esperando que esa trompada que le da a su yerno se la dé al pelado. No termina sucediendo, pero tiene una salida bastante elegante para decirle que se vaya. o no tan elegante, pero sí como decirle, bueno, si no querés que te mate, andate solo. Sí, el otro entiende perfecto, o sea, se va sin chistar, nada. El pelado que, dicho sea de paso, tiene pelo igual, para que no se imaginen un pelado calvo total. Está pagando las cuotas. Claro. Es lo que se conoce como pelón, en realidad, o algo por el estilo. Está en proceso. Igual de la misma manera que el pelado no necesita más que lo que le dice para entender que se tiene que ir, su esposa y más o menos el resto de la familia me parece que tampoco necesitan la explicación del gordo para entender lo que pasó. O sea, se sabía, evidentemente Claudia no necesita mucho más que la escena de que lo eche para entender lo que había pasado. No te muestran en toda la película que ella sospecha algo o que tenga la idea en la cabeza, pero solo con eso te das cuenta que también estaba más o menos al tanto. El gordo sí, hay muchas escenas que los ve de lejos al pelado y a Marta y más o menos va siguiendo cómo transcurre lo que pasa entre ellos dos. O lo que pasa con el pelado en realidad, porque Marta en ningún momento le da mucha cabida.
Sí, es una situación un poco extraña también la de Marta y el pelado. Es verdad que no le pasa mucha cavidad, pero está como esa intención también de, no sé si de seguírsela un poco, pero como que ella no sé si está tan cómoda en su matrimonio. No es algo que se vea explícito como el del pelado y Claudia, pero sí también ves algunas cosas que, bueno, quizás, no sé si tanto con la relación estrictamente con el gordo, pero sí un poco todo el contexto familiar de quizás esto de las peleas con la hija, ¿viste? De las peleas que tiene la hija con su pareja, como que eso hace, o para mí creo que da a entender como que como que se resquebrajó un poco la relación entre ellos. Es una familia en crisis, ni más ni menos. Sí. Totalmente. Sí. Sobre todo porque claramente ni entre Marcela y el gordo, Marcela es, ¿no? Sí, no, No, Claudia. no, Claudia es la otra, creo. Marta. Marta, perdón, ahí está. Entre Marta y el gordo no tienen los mismos métodos para abordar esas problemáticas o esa crisis. Bueno, digamos que el único que la está pasando bien es el nenito. Matías, sí, que adopta al perro. El más Que pequeño. adopta al perro antes de que los paren los gendarmes, sí. Y que su única preocupación es usar paladar y tener También. el cosito colgando. Aparte, si algo faltaba en esa casa rodante es meter un perro, porque cada vez hay menos espacio. Y es algo que está muy bueno y que me llamó bastante la atención en la película, es cómo está filmado desde adentro. O sea, claramente no es un estudio la casa rodante, y es una casa rodante. Y los actores van teniendo la cámara siempre en la cara. Acá, sí. Está filmado de adentro y imagino que quiere dar esa sensación de encierro. Sobre todo en todas las secuencias que pasan como 10, 15 minutos de viaje y uno tampoco sale de adentro de la casa rodante. Está ahí con ellos. Y cada vez que llegan a una estación de servicio o inclusive van al dentista, pobre Claudia, termina siendo como ese alivio que uno siente cuando hace un viaje largo y para estirar las piernas. Sí, vos también te bajás a eso. Otra de las cosas que pasa es que se descompone algo del motor y tienen que ir al mecánico a comprar una pieza que le faltaba y salía 80 pesos. Y era carísimo. 80 pesos. 80 pesos, le dicen. ¿Qué rompimos? Para un amigo. Claro. Para encima el precio que le dejaba un amigo. Lo que saldría. Igual es algo que ya dijimos en este podcast también, que dejen de hacer referencia a los precios actuales de ese momento, porque quedan muy desfasados. Hoy no sé cuánto sale una junta de ese motor justamente, de una reliquia ya prácticamente. Pero te das cuenta ahí, bueno, año 2004, lo que significaban 80 pesos también, ¿no? Bueno, ¿y cuánto me puede salir yo? 80 pesos. 80 pesos para un amigo. Para un amigo, 80 pesos. Medio salado, ¿no? La necesidad a veces tiene cara de hereje y más las circunstancias. Fíjese la hora que... Bueno, de la misma manera que la relación entre los primos no llega demasiado a buen puerto, porque nos habíamos olvidado de mencionar que la prima había llevado una amiga, porque había lugar en la casa rodante. Entonces sumaron más gente, llevó a la amiga y bueno, la amiga terminó quedándose con el primo en una cosa, qué sé yo, un poco más lógica. De la relación entre primos pasamos a la relación entre cuñados, porque ahí es donde empieza a quebrarse de alguna forma esta película, o a quebrarse este viaje. Ya definitivamente se quiebra todo tipo de armonía que parecía que se había encontrado de alguna forma cuando el yerno se volvió a subir a la camioneta, cuando le fueron a buscar la nafta. Como que parecía que, bueno, va todo un poco más encaminado, pero no fue así. Se termina descubriendo de alguna forma que el pelado y Marta estaban insinuando algo, o sobre todo el pelado. El pelado solamente. Claro, sí. Sí, porque creo que en esa escena, eso vamos a dejarlo claro, o sea, en esa escena claramente Marta no quiere saber nada y el pelado es el que insiste. Tan es así que... El pelado se mete en la ducha, o sea... Sí. Claro. Ya va más allá de insistir eso. Sí. Y o sea, es tan así que cuando se da cuenta el gordo, el pelado después se termina yendo casi sin decir nada. Porque, bueno... Sí, estaba todo clarísimo.
Y aparte no tenía manera de excusarse. O sea, era clarísimo lo que estaba pasando y ya está. Trata de esbozar un poco el motivo. Ahora quiero que me expliques, ahora. Hay una confusión, Después hablamos. Sí, muy raro. Una excusa totalmente irrisoria. No, me metí en la ducha para ver cómo le quedaba el vestido. Antes de que se seque, aparte. No lo quiero como abogado, te digo, porque no se le ocurre una muy buena defensa. A mí ahí me pone muy nervioso el tema de que lo tiren en medio de la nada, porque ni siquiera estaban en la ruta en ese momento. Yo creo que más que irme con las valijas me siento a llorar ahí, porque no sé cómo vuelvo a mi casa. Sí, porque además es un montón de camino que viste que hicieron que les costó un montón. Además ese camino todo ondulado como es Misiones, que sube, que baja, que va para un lado, como que es toda una situación que, bueno, por lo que se ve, en el final termina encontrando un micro que lo devuelve a la ruta otra vez, a Buenos Aires. Exacto. Sí. Y ahí sí él rompe a llorar, digamos, dejando en claro que no estaba viviendo la vida que quería vivir y encima, por cómo manejó la situación, tampoco va a poder vivir la que quiere. Y como cierre tenemos, bueno, sí, la escena del casamiento en Misiones, que como decíamos, no es mucho más que verlos llegar a ellos e irse. Ver cómo después durante 1 hora y media los vimos totalmente transpirados arriba de una camioneta. Y es para llegar, sacarse la foto, inclusive llegan tarde, interrumpen la ceremonia y la señora, la abuela de Pablo Trapero, de vuelta se cree más importante que hasta los novios, porque interrumpe todo lo que puede. Bueno, es la madrina. Claro, hola, soy la madrina, dice. Perdón, soy la abuela del director, de haber dicho, después lo doblaron. Claro. O sea, llegan literalmente para el amén. O sea, llegan para cuando... Sí, para el sí acepto. Claro, el padre está por decir... Para el beso, creo que era para el beso. Claro. Ya. Bueno, muestra un poco todo, o sea, todo lo que fue el caos de ese viaje que decís, bueno, hicieron todo este viaje como para llegar con tiempo, pero claramente no, fue todo como muy a las apuradas. O sea, se enteraron que había un casamiento, generalmente te enterás con tiempo que hay un casamiento. 3 meses No antes, es por lo menos. en 2 días. Pero bueno, fue todo así y terminan llegando a... nada, esto que decíamos al principio, no terminás muy bien de entender la relación que tienen toda esa familia, que es muy graciosa, creo, la parte cuando se sacan la foto, que la novia se saca la foto con la familia y después se sacan ellos la foto con el novio y la novia, y ellos ya son toda una familia enorme que tranquilamente podría ser... Una fiesta aparte, sí. Claro. Y sí, creo que lo último que queda es que la señora se queda a vivir en Misiones, se queda en sus pagos. Yo entendí eso, por lo menos. Sí. Y por los problemas de salud que arrastra, podríamos decir que se queda a morir en Misiones. Que es algo que va a linkear con la próxima película. Me estás cargando, Benito, no puede ser acá. Noche inolvidable. ¿Un cabarute? ¡Qué fenómeno, Benito! ¡Nos trajo un cabarute! Sí, ¿qué tal el lugar? No se lo esperaban esta, ¿eh? Entonces vamos a hablar de R-Way, Cuatro Caminos. Película del año 2004 también, contemporánea a esta Familia Rodante. Y un director, la verdad que para mí desconocido, nunca lo había escuchado, es Ezequiel Krupnikov. Y es una producción de RGB, la productora de Cris Morena, o Cris Morena Group, no sé cómo le podemos decir, pero sí, es eso, ¿no? Es una típica historia de Cris Morena, que me preguntaba cuando la veía, ¿cuántas cosas de Cris Morena llegaron al cine? O así, no tengo mucho el dato. Es más del teatro. Tenemos, sí, teatro siempre, de hecho está el dato, esto lo voy a decir porque me enorgullece saberlo, Bien. que Cris Morena en realidad hacía las tiras para poder hacer las obras de teatro. Que ella lo que quería hacer era los musicales que montaba en el teatro. Y hacer las tiras le daba la excusa perfecta. Pero, ¿Quién te conoce, Cibrián y Mahler? claro, obvio. Claro.
Y al cine llegó la de Chiquititas, que también la vi, por supuesto, y la de Rebelde Way, y nada más. Claro, no mucho más. Hicieron una de Teen Angels, que es como la despedida, pero más del tipo filmar conciertos. Claro. O tipo documental, pero no ficción no. Y la de Bandana está dirigida por el hijo de Cris Morena, Tomás Yankelevich. Que también es productor de RWay Cuatro Caminos, Tomás Yankelevich, y es el actual gerente de programación de Telefe, también. Bueno, una película con una trama profunda que nos ha hecho reflexionar, nos ha tocado el corazón y nos ha robado 2 horas de nuestra vida, me parece. Una hora 40 me parece que es un montón para esta película. Pero entiendo que te adelantes y no me dejaste decir los personajes, o sea, el gran elenco de esta película. Un elenco internacional aparte. Claro, sí, obviamente. O sea, visto a la distancia, es un elenco internacional. Bueno, son los personajes, a ver, para algún desprevenido, RWay Cuatro Caminos es lo que vendría a poner el cierre o el broche a Rebelde Way, ¿no? Eso está... Perdón, es como el camino para Breaking Bad. Claro. Sí, ponele. No sé si RWay Cuatro Caminos es mejor que el camino. Pero bueno, eso es otra discusión. Acá por lo menos hay 4 caminos. Claro, hay 4 caminos, hay como más acción. No es un final tan armonioso como el del camino, me parece, el de 4 caminos. Pero bueno, entonces es una duda que yo tenía, que capaz Chiru me puede responder ahora. Iluminarme. Es que yo no tenía muy claro si Rebelde Way era una... idea original de Cris Morena, una idea nuestra, argentina, y me toco el pecho, o era una idea mexicana que es la que después se hizo en Televisa también. Efectivamente es argentina, creación, idea original de Cris Morena, y después se vendió no solo a México, me parece que a otros países también, pero en México pegó mucho, y hasta hay gente que dice que es mejor que la nuestra. Pero bueno, tengo mis dudas. También dicen lo mismo del fútbol. Y no, están equivocados. Sí, eso puede ser. Pero sí es verdad, yo vi gran parte de RBD, que es la mexicana. Sí hay una diferencia en que los actores, o sea, son cantantes también. Está como más pensada para esta idea de musical directamente. Como se empezó Patito Feo en su momento también acá, ¿no? Que no es de Cris Morena, pero bueno, es esa idea, ¿no? De meter musical desde la concepción, me parece. Claro. Pero bueno, los personajes son los mismos que dejaron Rebelde Way, que ahora, bueno, tienen su banda RWay y van a girar por el país, o por el norte más precisamente, porque van directo al norte, y bueno, y son Maritza, no ni Marisa ni Maritza, como Milazzo, como la pizza, que la actriz es Camila Bordonaba. Otra de las dudas que tenía es qué es de la vida de Camila Bordonaba, porque me volví como a verla y dije, bueno, o sea, es como me acordé que existía. Pablo Bustamante, que es Benjamín Rojas, una cara bastante conocida. Mia Colucci, Luisana Lopilato, que bueno, Luisana Lopilato de nuevo forma parte de otra de las películas malas de la que estamos hablando, ¿no? Esto hay que decirlo nuevamente, es así. Y yo no quiero yo no quiero juzgar una película cuando todavía la están filmando, pero en breve vamos a tener otro producto de Netflix, seguramente del lado malo de este podcast, y de vuelta con Luisana Lopilato interpretando a Pipa. No sé, por ahí nos sorprende. Y qué sé yo, depende mucho del director, de quién dirija, del guión también. Pero en esa película había como un esfuerzo para que los personajes actúen un poco mal también, ¿no? Como los estaban. Pero bueno, acá es algo más natural, ¿no? Esto que sucede en esta película. Y bueno, y por último, por esto hablamos que también hablamos de elenco internacional. Manuel Aguirre, que obviamente es Felipe Colombo, quien hace de él, que quiero recordar en un almuerzo de Mirta Legrand, que Felipe Colombo estaba invitado, y Mirta Legrand le pregunta: Felipe, ¿por qué sos mexicano? No me acordaba de eso. No, yo tampoco.
Gran pregunta. Claro. A lo que él Gracias, responde México. porque mis padres me tuvieron en México. Creo que entiendo la pregunta, Claro. pero no la formuló demasiado bien. ¿Qué hace un mexicano acá? En realidad es porque Chiquititas también se vendió a México Claro. y él hacía la versión mexicana de Chiquititas y Chris lo conoció por eso y lo mandó a traer, digamos. Esa era la pregunta correcta, quizás. Bueno, y me está faltando, perdón por este desliz, el personaje para mí central de esta historia, que es Rolly Serrano, ¿no? Que bueno, hace de Benito, que tiene unas cosas espectaculares de las cuales vamos a desarrollar ahora. Y hay un descubrimiento. Empezando por la remera que dice que es muy bueno en la cama. Claro, sí. La primera aparición que hace. Con ustedes, Benito, el number one, la viva imagen del rock and roll. Ya eso es un detalle que decís, es raro este personaje, cómo está pensado. No, es una película que no envejeció bien, para empezar. Claro, no envejeció nada bien la película, pero tampoco tenía, creo, la intención de envejecer bien, como que no estaba pensado como, bueno, esto va a quedar. Era un producto más. Bueno, ojo, pero el año pasado, me sitúo en contexto, estamos en el 2021, por si nos están escuchando en el 2030, los que hayan quedado después de la pandemia. El año pasado, 2020, Netflix publicó Rebelde Way y fue como se hizo bastante viral las observaciones que se le hicieron a la serie en este sentido. Entonces, no sé si lo pensaron bien cuando la estaban haciendo o no sé si lo pensaron bien ahora volviendo a publicar. Esta película quedó bajo mediante errado porque no vi que la hayan revivido. Inclusive acá vamos a reconocerle a la Chiru, que es la primera película que propone para este podcast. Es R-Way 4 Caminos y Familia Rodante también, las dos. Yo hasta que la mencionó no se me hubiese ocurrido nunca. No me acordaba que existía esto. Bueno, es la filmografía que manejo, chicos. No esperen mucho más de mí. Para mí es un montón igual. Pero quiero destacar esto que decía Chiru también, de que capaz que como esto, como la idea de Cris Morena fue llegar al teatro, o sea, hacer productos televisivos para después llegar al teatro, puede ser que esto fue como, bueno, hay que darle un final a R-Way y hacemos esta película. Y es una película que sí, va a vender tickets, o sea, va a llenar alguna sala, a mucha gente le va a gustar. Y discos. Claro, discos. Pero bueno, no se le puede pedir mucho más. Quiero decir igual que para mí mi favorita en estas series que después terminan haciéndose bandas es Rola Bogan. Ay, no sé si me pongo de pie. ¿Qué es eso? Perdón. Rolabón, o sea, porque en las tiras juveniles pasa mucho que está la música de por medio. Porque también es una manera de seguir vendiendo cosas o de vender cosas. Que la gente compre los discos. Y hubo una tira que salió en el 2006 que se llamaba El Refugio, que encima, dicho sea de paso, los 5 protagonistas fueron parte de Rebelde Way, pero eran muy secundarios. O sea, los tenés que buscar ahí entre los chicos que iban a la Elite Way School. Y de hecho, esta serie salió por Canal 9. No fue Telefe 6 de la tarde. Era medio alternativa. Y Aparte el canal 9 de esa época era el canal 9 de los enlatados, de todas cosas mexicanas inclusive. Sí, veías María del Mar y El Refugio. Y Rola Bogan era la banda que no sé qué significa Rola Bogan, pero era la banda yo tampoco. Que se formó de esos 5 que cantaban. Iba a decir todos muy bien, pero había uno que lo ponían a rapear así con muchos coros porque no pegaba una nota, pero bueno. Bueno, después de este segmento de apreciación de El Refugio y Rola Bogan, vamos a pasar a la película, ¿no? A R-Way 4 Caminos, que es lo que nos trajo. Arranca. Nosotros, para quien escuche el podcast desde el principio de todo, nosotros hicimos la película 9 Reinas versus El Desvío, ¿no? Y El Desvío empieza como con ese montaje medio como alterno de distintas cosas que van sucediendo como en simultáneo, que
confluyen en un mismo, en una misma escena después, ¿no? Que eso lo vimos en el desvío y lo volvemos a ver acá también, ¿no? Como en esto de prepararse, cada uno se prepara de sus lados, de su lugar y termina como yendo a un punto como final, a un punto de encuentro, exacto. Que bueno, es esto, la llegada de Rolly Serrano con su motorhome. Casa rodante. Con su motorhome, claro, es un motorhome, no sé si... claro, este motorhome, la otra es más casa rodante, ¿no? O no sé cuál es la diferencia. No, los dos son motorhome. Creo que no, los dos son lo mismo, claro. Porque en realidad lo de Rolly Serrano es un micro. Pero bueno. Claro, exacto. Muy de esto, ¿no? Como parece de gira o de Woodstock o alguna cosa así, ¿viste? Como muy demasiado como hippie parece de entrada, que choca un poco, creo, me parece con lo que era Rebelde Way. Claro. No sé. Sí, porque venían de un colegio pupilo muy cheto, todos clase alta acomodada, y viajar por las rutas. Con lo opuesto, era como un cambio muy, muy brusco. Claro. Sí, con lo opuesto en es realidad... algo que suele suceder igual también. Con lo opuesto no sé qué tanto porque los vi cambiarse de ropa 18 millones de veces de vuelta. Como no sabía en Familia Rodante dónde estaba toda esa ropa para el casamiento guardada, acá lo mismo. Es inentendible la cuestión espacio dentro de ese motorhome. Entra todo dentro de la guitarra de Brian May. Sí, bueno, ese es un punto altísimo que yo, no pude resistirme las carcajadas cuando le dice Brian May o sea, es imposible que alguien que le guste Queen tenga una guitarra de Brian May, la tenga ahí. Creo que, no sé, la debes tener en otro lado, no creo que la tengas. Pero él vive ahí capaz. Claro. Es un homeless. No, es un hippie. Claro. Rocker viejo. Está para ir con Frances McDormand a Nomadland. Claro. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, se van los 4 de gira por el norte. En principio es una gira por todo el país, pero arrancan por el norte. Raro, pero bueno, van por el norte. Para dejar en claro, Mia Colucci y Manuel ya son pareja ellos. Y Marisa y Pablo están todo el tiempo histeriqueándose. Histericando. ¿No? Claro, es como... así va a ser todo el viaje hasta el punto culmine. Empiezan a tener esto, ¿no? Cosas típicas de una road movie, ¿no? Se les queda la camioneta. Hay algunos puntos en común con Familia Rodante, no solamente por la road movie y el viaje, sino que hay gallinas también. Suben a un animal en el medio del viaje. Se les rompe también. ¿Se les rompe el animal? No, se les rompe la bomba. Que se les rompe la bomba y cuando se la arreglan, todo sucede un hecho muy fortuito. Que es una cosa muy extraña, que están en el medio de la nada, Marisa se va a dormir arriba del motorhome, se le suelta el freno de mano, desaparece. Y no se muere. Claro. Y vuelve al otro día con un mecánico que le arregló el motorhome. ¿Cómo fue eso? No sé. ¿Cómo pasó? Como magia. Rarísimo. Claro, no hay mucha justificación de cómo se resolvió. Pero bueno, es como eso, cada problema que van teniendo se resuelve, ¿viste? Como que tienen mucha suerte hasta, bueno, cuando ya lleguemos, ¿no? El momento que no va a haber mucha más suerte. Que se oliven del escenario que venimos a buscar chicas acá de jovencitos, a subir a las damas al escenario. Vamos, nena, sacándose la ropita, bien. Es interesante los puntos de la gira que arranca en un cabaret. Una whiskería. Estaba Daddy Brieva con Oscar Martínez adentro. Es muy interesante como si la película envejeció mal, lo que peor envejeció es Benjamín Rojas, por lo menos su personaje. Sí. Es lo peor de la película, me parece. Porque justamente Camila Bordonava se va a dormir al motorhome por el denso, por no ponerle otro término de Benjamín Rojas, que después también festeja todo lo que puede que van a cantar en un cabaret. Adelante de la mujer que después termina siendo su pareja. Es como que no me cierra mucho la lógica de los personajes. Tiene 17 años.
Están en cualquiera. Y lo acabas de decir, tienen 17 años y la escena del cabaret cuando le piden a, no me acuerdo cuál de las dos que se empieza a sacar la ropa, otra cosa que no. Sí. Yo quería mirar para otro lado, un poco de vergüenza, señor. No sé si la gente que hizo esta película la ha vuelto a ver últimamente. Yo creo que no. Nadie se acuerda. No, envejeció muy mal. Y eso, y eso que tampoco estaba muy vestida Luisana Lopilato. No, jamás. En toda la serie tampoco lo estuvo. Y es una de las cosas que más se les critica a las producciones de Cris Morena. Y ya estaba haciendo de Paola Argento antes de que exista, me parece también, mientras veía esta película. Sí, vos sabés que eso iba a decir que en algunas partes está como, bueno, esto de que hay algunas cosas de Luisana Lopilato que te llevan a pensar que es Paola Argento. Es me parece que es muy una característica de la forma de actuar de ella también. Pero así todo porque Paola Argento vino al otro año, si no me equivoco, es como muy de esa época también. Así todo, ves a Mia Colucci también, no es que todo el tiempo estás viendo otra cosa que hizo después. Pero después hay como, bueno, la escena de todo el primer show que se hace en este cabaret, terminan en la cárcel después de una pelea, ¿no? Y después... Hacinados en una cárcel. Sí. Hacinados. Eso es una crítica que ni Pablo Trapero en el bonaerense pudo hacer cuando... Sí, es verdad, el sistema penitenciario. Cuando critica, claro, el sistema penitenciario, o sea, ni siquiera ahí se pudo ver tal crítica de decir, bueno, todos los que se pelearon hacinados en una celda, en una comisaría de vaya a saber dónde, ¿no? Porque esto es una cosa que también me desesperó un poco, que el norte es como decir África. Es como, no, hay lugares, ¿viste? Como no, o sea, existe Salta, Formosa, no sé, no es todo lo mismo. Pero bueno, en la cárcel es dura, es jodida, y en la cárcel hay un momento de reflexivo, ¿no? Porque la cárcel te ayuda a pensar y Maritza tiene esta como plantearle las cosas claras, ¿no? A Pablo. ¿Por qué no creces un poco? ¿Por qué no maduras y asumís lo que te pasa conmigo? ¿Por qué no sos el único hombre que hay en el mundo? Y yo no pienso seguir perdiendo el tiempo con un pendejito inseguro como vos. Bien, nena, así se habla. Es una escena gratuita porque después ni siquiera te muestran cómo salen de la cárcel. Bueno, sí, vemos, ya después de eso conocemos a quién es el mafioso que está detrás de R-Way. Y no es Cris Morena, es Raúl Ricci. No, perdón. Claudio Ricci. Claudio Ricci, Raúl, sí. Claudio Ricci. Se me mezcló con Rizzo. Claudio Ricci, que nos anticipa, confrontándose con Rolly Serrano, lo que fue después la segunda temporada del Marginal. O sea, hicieron el casting viendo R-Way Cuatro Caminos. Claro, vieron esto y digo, estos dos para Borges y el Sapo van, Sí. Bueno, ahí te da un poco de lástima algunos actores, ¿no? Que esto lo hemos dicho en estas películas. Rolly Serrano... Prácticamente todos. Sí. Pero bueno, no sé, hay unos que no me interesan tanto, pero en el caso de Rolly Serrano o de Claudio Ricci es como que decís, bueno, claramente es laburo, no es otra cosa que por lo que están ahí. No hay un desafío actoral. Yo quiero hacer mención a un actor que aparece solamente 10 segundos, que es Gino Reni, y dice, yo soy Tomás Copito de Daiquiri Records, y le ofrece como una compañía discográfica que, esto me lo dijo Nico Teté, que es director y escritor argentino, que forma parte del universo de la película de Bandana porque hace el mismo personaje, que es Tomás Copito, en las dos películas. Así que nada, quería hacer mención de eso porque me dio mucha risa. Claro. Increíble detalle del multiverso, entonces, de Gino Reni. Un detalle, te tengo que aplaudir porque juro que pasé 3 veces esa escena y en ningún momento le entendí a Gino Reni lo que decía. Yo no entendí tampoco. Sí, se presenta como parte de una compañía discográfica, Daiquiri Records. Vamos a ponerlo para que escuchen a ver si ustedes entienden lo que dice. Hola, soy Tomás Copito de Daiquiri Records. Tomás, llámame. Copito todo lo puedo. Igual,
Ahora me cierra un poco más eso del guiño a la película de Bandana, porque justamente no tiene ningún sentido esa aparición, no influye en la trama para nada, ni siquiera, creo que Rolly Serrano ni siquiera se entera que es el manager de ellos, y que vos podías decir, bueno, acá hay un conflicto de que si quieren ir con un manager mejor, no sé, nada, no influye absolutamente nada. Y yendo a las tramas que no influyen absolutamente nada, voy a aprovechar este pie para hablar de Candela, la beba, que aparece promediando la película en un embarazo que dura 15 minutos. Sí, una elipsis. Y una elipsis. Muy resolutivo todo. Fue como embarazo, hijo. Es como que es una cosa muy rápida. A ver, hay que hacer elipsis, igual eso se entiende. Pero lo que sí no entiendo mucho es que, a ver, toda la película está en modo de narrador omnisciente, vendría a ser, ¿no? Porque es Candela contando la historia que le contaron en realidad, ¿no? Como que está en ese plano. Spoiler. Claro, sí. Hay una novela que tuve que leer en el secundario que me gustó mucho, que se llama El mar que nos trajo, que justamente es así también, como contado, y vos te vas dando cuenta a medida que va transcurriendo. Y esto tiene ese tipo de narrador, ¿no? Como alguien que cuenta lo que le contaron. Lo que sí a mí me pasó es que por un momento creía que era como Luisana Lopilato, o hasta que después se termina viendo, como en modo de flashback, como recordando, o mismo también pensaba después que era ella como, bueno, muerta, como contando eso, y ya me estoy adelantando un poquito, pero pensaba que era eso, porque que puede ser una posibilidad también. Claro, pero si prestaba un poco de atención, la voz de la narradora no era la de Luisana Lopilato. Eso a mí ya me daba la pauta de que ella no era, salvo que fuera muy adulta. Yo pensé que era Cris Morena. También podía ser. Dictándole a los guionistas y de paso la grabaron y la pusieron ahí de fondo. Claro, sí. Igual, más allá de... Perdón, sí, porque dale. yo quería hablar un poco del tema de esos 15 minutos desde que... Porque en serio, son 15 minutos, me fijé. Desde el momento en que ella va al médico... No, desde que ella ve en la agenda con un círculo rojo que dice, me viene, porque así de sutil es la película. Entendí esa referencia. Desde ese momento hasta la elipsis al parto, que inclusive yo pensé que era como una especie de sueño, de delirio por cómo estaba filmado, pero bueno, pasan 15 minutos en los cuales primero tenemos una decisión que está tomando gente que no tendría que participar, como por lo menos Rolly Serrano, Pablo y Maritza, que le están diciendo, ¿vamos a tener o no? ¿Quiénes son ustedes? Primero. Segundo, lo que no me gusta para nada es cómo tienen un hijo y no hay ninguna consecuencia. O sea, está solamente puesto para que sea la narradora, como decían ustedes. Yo no creo que alguien pueda estar 9 meses de gira en una motorhome con Rolly Serrano, tener un hijo y después seguir girando por el país como si nada. Y seguían en el norte también. Aparte a los 18 años, creo que es un mensaje hiper pro vida y horrible de que, no sé, podés con todo, podés con un nene así. Tipo, sí, tenelo, total, te banca Claudio Rizzi. Total, te vas a morir. Me pareció horrible. Los peores 15 minutos de la película creo que es todo ese mensaje. Sí, es una cosa muy... además, toda la parte como... Yo me ponía a pensar, y la familia como que no se enteró nadie. Era muy caro pagarle el cameo a Martín Seffel. Claro, viste, como que... No se justificaba. Bueno, al final de la película le dice abuelo a Rolly Serrano, así que claramente nunca volvieron a Buenos Aires. Claro. Sí. Pero bueno, no hay una... No hay una justificación más que esta que decía Lauta. Es, bueno, tiene que contarse a través de la hija y ya. Pero yo creo que es un poco fuerte... Y esta es una duda que tengo. Si todos los que vieron Rebelde Way ¿vieron después Way Cuatro Caminos? Y para mí sí. ¿O se cree que el final es otro?
Porque es un final muy, muy fuerte, muy trágico para la protagonista, vendría a ser. Pero también no sé cuánto es creíble esto, porque por lo que dicen, ya el médico se da cuenta cuando va a hacerse los estudios. ¿Cómo? ¿Por qué no se lo había dicho? Ah, porque no llegó, porque se fueron. Pero aparte no, ella pasa los 9 meses del embarazo. No sé si la beba tiene como un año ya después cuando retomamos el ritmo normal de película. Ya son casi 2 años. Y ya se tendría que haber muerto hace rato, me parece. Sí, o por lo menos haber tenido algún chequeo y que un médico le diga, che, mirá, si te pasa tal y tal, capaz que tenés algo. Es bastante poco sostenible. Claro, el médico tardó aproximadamente 3 años en llevarle los análisis. Es como que, uy. Y se asoma a la calle como si Bondi se estuviera yendo y dice, si yo hubiera sabido, no sé qué. Claro, si llegaba 40 minutos antes, no, flaco, ya pasaste 2 navidades, te importó muy poco lo que pasaba. Sí, es una situación muy fuerte y muy dramática, ¿no? En la que se da, porque uno ya... A mí lo que me puso muy nervioso es eso, es como que ya te das cuenta cuando empieza a toser Luisana Lopilato que algo más va a pasar. Yo digo... No alcanzaba con un hijo. Claro, no puede pasar esto que estás creyendo que va a... O sea, va a suceder y bueno, realmente sucede después, ¿no? Mi otra teoría, perdón, porque acá hay una obsesión de Cris Morena que yo creo que más allá de poner a la hija para que sea la narradora al final, no puede haber un producto de Cris Morena sin huérfanos. Y Candela tenía a la madre y al padre vivos. La ecuación era que había que matar a uno sí o sí. Claro. Exactamente. No podía ser, porque Rebelde Way no transcurría en un orfanato, era en un colegio. Entonces dijo, a esta historia le falta un huérfano. Acomodé lugar. Sí. Hay que matar al protagonista, la matamos, no importa, no pasa nada. La matamos. En esta peli algo que pasa distinto de Familia Rodante, que es que se supone que los 4 son igual de protagonistas, pero a Mía es la que le pasa todo. ¿Por qué la pondrían en ese lugar también? Tipo, es la que se embaraza, la que se... #muere. Raro. Sí, se podría haber muerto de otra cosa también. A mí lo que me pone un poco mal viendo toda esa película es como... o sea, la estás haciendo sufrir mucho. ¿Viste esas películas cuando te muestran al personaje que sufre y decís, bueno, después... no se termina muriendo o termina encontrando alguna como... No, acá la hacen sufrir y muere nomás. Como que no importa, ni siquiera puede ir a este pseudo Rock in Rio que es el Copacabana Rock. Que bueno, es uno de los objetivos, ¿no? Que tiene R-Way. Llegar al Copacabana Rock. Pero que bueno, no sucede lamentablemente. Así que bueno, esto ha sido R-Way 4 Caminos, una película que nos ha dejado... ¿qué? Nada. Un buen momento, yo la pasé bien viéndola, qué sé yo. Sí, la verdad que hacía rato que no teníamos una mala tan entretenida, me parece. Venían siendo malas, pero no quizás de este nivel de disfrute culposo. Claro. Sí, a mí es como que tenés momentos como que no lo puedo creer, momentos que me puse muy triste porque te pone un poco triste también, como decir no puede estar pasando esto y después bueno. Para llenarte la boca hablando todo el tiempo del pasado, sin aceptar que sí, estás con 4 pendejos, un gallo y un bebé, pero persiguiendo un sueño, ¿sabes? Este ha sido nuestro segundo especial de Road Movies. Vamos a ver si queda algo más para hacer un tercero durante 2022. Si llegaron hasta acá es porque les gusta el cine nacional y porque también disfrutaron de este podcast junto a nosotros. Así que si quieren que nosotros lo sigamos haciendo, pueden hacer una donación única para aquellos que están en Argentina. Lo pueden hacer en termo.com.ar. Van a encontrar el botón de cafecito.app. Ahí nos pueden donar un cafecito, 2 cafecitos, lo que quieran. Y si están en el exterior, si nos escuchan desde otro lado del mundo y también les gusta el cine nacional y este podcast, puedes hacer una donación única a través de PayPal. Nosotros vamos a volver con las próximas 2 películas que se nos ocurra comparar
alabar y destruir. Escucha y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcast o en donde te pinte. Seguinos en @termopodcast.